¿De dónde sacó este anillo? ¿Por qué? Este anillo fue enterrado con mi esposa. ¿Qué? Este anillo estaba en las manos de mi mujer cuando falleció. No, señor, no, eso no puede ser. Claro que puede ser. ¿Por qué lo robó? No, está mal, yo no he robado nada, señor. Suélteme, por favor. Entonces dígame, ¿por qué tiene el anillo de mi esposa en sus manos? Yo se lo compré a una pareja. Me dijo que era un anillo legal. Mire, señor, mire, escúchame. Mi papá necesita una cirugía urgente. Y todo lo que tenía lo invertí en este anillo porque me dijeron que podía conseguir más con él. Y usted espera que le crea esa historia. Señor, es la verdad, por favor, créame. No le creo nada. Devuélvame el anillo. Por favor, no me quite la única esperanza que tengo de salvar a mi padre. A mí no me importa. Delincuente. No. ¡Gerente! No, señor. ¡Quiero ver al gerente! Por favor, escúcheme, señor. ¿Qué está pasando aquí? ¿Ocurre algo, señor Pablo? Claro que ocurre algo. Su empleada tiene un anillo robado. ¿Qué dice? No. ¿Robado? ¿Se lo robó usted? No, señor. Yo no hice nada malo, se lo juro. Ese anillo pertenecía a mi esposa fallecida. Angie, ¿qué hiciste? No puedo creerlo. No, señor. Le estoy diciendo la verdad, por favor. Se lo juro. Voy a llamar a la policía en este mismo momento. Por favor, no llame a la policía, escúcheme. Ya he escuchado suficiente. Angie, dame ahora mismo ese anillo. No puedo creer el desprestigio que estás dando a mi restaurante. Señor, por favor, no me lo quite. Entrégamelo, pero ya. Señor, no me puede quitar la única esperanza que tengo de salvar a mi padre. Señor, por favor, se lo ruego. Qué vergüenza tener trabajando a una delincuente en mi restaurante. Estás despedida. ¿Qué? No, por favor, señor. Por favor, escúchame. No me puede despedir. No me puede quitar la única esperanza que tengo. Todo lo que tenía lo invertí en este anillo. No me puede quitar el anillo y ahora el trabajo, por favor. Así sería imposible salvar a mi papá, se lo ruego. Ese no es mi problema. Deja tu uniforme y vete antes de que llame a la policía. Señor, por favor. Vete. Por favor, piérdelo, señor. Que te vayas. ¡Vete! Señor, aquí tiene. Disculpe por lo ocurrido, pero quiero que sepa que en mi restaurante los clientes siempre serán los más importantes. Se lo agradezco. Gracias. Ustedes. Justamente a ti te estábamos buscando. Ustedes me engañaron para robarme mi dinero. ¿Robarte? ¿De qué estás hablando? Nosotros te ayudamos. No, ustedes me vendieron un anillo robado. Me dijeron que era legal, que yo podía empeñarlo y que podía ganar más dinero del que yo les di. Yo necesito ese dinero para salvar a mi papá. Ay, por favor, Angie. Tampoco es que nosotros te obligamos. No, pero se aprovecharon de mi necesidad para quitarme lo único que yo tenía. Mira, Angie, tuviste el anillo, te gustó y aceptaste el trato. Nadie te puso una pistola en la cabeza. Porque yo confié en ustedes. Porque si yo hubiera sabido que ese anillo era robado, jamás hubiera aceptado ese trato. Y yo confié en ti al entregarte una joya de $10,000 prácticamente regalada. ¿Regalada? Así es. Esa joya vale muchísimo más y te la di en 5,000. Y aparte de eso, te la entregué sin que terminaras de pagarme. ¿Y vienes y me reclamas?
Eres una malagradecida. Esa joya ni siquiera les pertenece. Y ahora te quejas porque el negocio te salió mal y no pudiste empeñarla. No me salió mal. Yo no iba a empeñar algo que está robado. Eso está mal. Además, el dueño del anillo ya lo tiene en sus manos. Me lo quitó y me acusó de ladrona por su culpa. A ver, eso no es problema de nosotros. Tú tienes una deuda y debes pagar. ¿Cómo? Ustedes deberían devolverme mi dinero. Yo les di $3,000 por ese anillo. Era lo único que tenía para la operación de mi padre. Exactamente. Y aún tienes que pagarnos los 2,000 restantes. Ustedes me estafaron. Me vendieron un anillo robado y que ni siquiera tengo. Mira, si tienes el anillo o no, es irrelevante. Tú tienes que pagarnos porque recuerda que firmaste un contrato y que tranquilamente puedo quitarte la casa. No, por favor, esto no es un juego. No puedo pagarles por algo que me vendieron que he robado. Por favor, se lo ruego. Yo ahora me quedé sin trabajo, me quedé sin nada. Y ese es justamente tu problema, Angie. ¿Qué crees? Que con lágrimas los demás le van a resolver la vida. Tienes hasta la tarde para reunir todo el dinero. ¿Hasta la tarde? Así es. Y más te vale que no pienses en desaparecer, ¿entiendes? Porque ya sabemos en qué hospital está tu papito. No. Él no tiene nada que ver aquí. Entonces ya sabes qué tienes que hacer. Por favor, mi papá no tiene nada que ver en este problema. Eso depende de ti. Él está enfermo, entiéndanme. Y sería una pena que tu papito empeorara. Así que ya sabes, nos vemos en la tarde. Y espero que reúnas todo el dinero. ¿Queda claro? Por favor. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo pudieron hacerte esto? Van a pagar por esto. Dime, Hablé con el panteonero del cementerio. ¿y? Me confirmó que hace algunos meses hubo movimientos extraños cerca del mausoleo de su esposa. No puedo creerlo. Dice que una noche encontró tierra removida y herramientas fuera de lugar, pero cuando intentó revisar quién había ingresado esa madrugada, los registros desaparecieron del sistema. ¿Desaparecieron? Sí, alguien los borró desde dentro. Entonces sí profanaron la tumba de mi esposa. Todo apunta a eso, licenciada. Quiero que averigües quién está detrás de esto. Estoy averiguando, señor Pablo. Está bien. Por ahora la principal sospechosa es esa mesera del restaurante. Averigua todo lo que puedas sobre ella y luego envíame la información enseguida. ¿Qué es lo que necesitas saber? Todo. ¿Dónde vive? ¿Con quién se relaciona? ¿Cómo llegó a estar en contacto con esa joya? Lo único que sé es que trabaja en el restaurante Origen, no sé más. Entendido. Si ella tuvo algo que ver con esto, quiero saberlo antes de llevar todo el caso a la policía. Voy a mover algunos contactos. En cuanto tenga algo, yo le aviso. Hazlo rápida.
ahora qué voy a hacer? Mi papá me necesita y nadie me quiere dar trabajo. ¿Qué están haciendo aquí? Tic-tac, tic-tac. Se terminó el tiempo y vine a cobrar. Por favor, entiéndanme. Acabo de perder el trabajo, yo no tengo nada. Ya te dijimos que ese no es nuestro problema, no nos importa. Mire, señor, se lo suplico, por favor. De verdad, yo se lo voy a pagar, pero ahora no tengo nada, yo solo necesito tiempo. Eso debiste haber pensado antes de hacer negocios que no podías pagar. Señor, mi papá está hospitalizado. Yo no puedo con todo esto. Así son los negocios. ¿Y sabes qué? Se me terminó la paciencia. O nos pagas, o empezamos a cobrar de otra manera. ¿Qué? Saquen todo. No, por favor, señor, no me haga esto, se lo suplico. Ahí adentro no hay nada de valor, son mis cosas. Entonces no tienes por qué preocuparte. No, por favor, no hagan esto, se lo ruego. Es lo único que yo tengo, por favor. No. ¿Por qué? Te dije que tenías que pagarnos. Solo necesito tiempo, por favor. Yo se lo voy a pagar. Solo necesito tiempo. No. Ese es de mi papá. No, por favor. No lo haga. Por favor, te lo suplico. ¿Por qué me hacen esto? Porque las deudas se pagan, Angie. Yo jamás os habría hecho algo así. Jamás. Por eso tú eres pobre y nosotros no. Avenida Los Olivos, Casa Blanca. Por favor. Entonces consigue el dinero. Entonces era cierto lo que me dijo el investigador. La joven tiene deudas con un prestamista. No. Esas son las cosas de mi papá. Esas son las cosas de mi papá. ¡Quieta! Hanley. No puede ser. ¿Qué hace la hermana de mi esposa aquí? Te lo advertimos, Angie. Lo que pasaba con la gente que no paga. Mi papá está enfermo, por Dios. Eso no nos da lástima. Ustedes me engañaron. Ustedes sabían que era un anillo robado. Ustedes tenían que devolverme el dinero que yo les di. Devolvértelo. No seas tan ilusa, Angie. Entiende que tú adquiriste una deuda con nosotros, de la cual no vas a salir hasta que no nos pagues el último centavo. Te voy a decir algo una sola vez, Angie. Y espero que te quede bien claro. Cada día que pase y no pagues, tu deuda va a subir. Y no un poquito, va a subir muchísimo. Tanto así que ni trabajando toda tu vida vas a tener para pagar. No, por favor. Ustedes saben perfectamente que yo acepté ese anillo porque estaba desesperada. Quería salvar a mi papá. Y precisamente por eso es que fue tan fácil engañarte. Son unos estafadores.
estafadores y cuando la policía... A ver. Mucho cuidadito con acusar a gente que está por encima de ti. ¿De verdad ustedes pueden dormir tranquilos después de hacer todo esto? Sí, y muchísimo mejor que tú. Eso sí te lo puedo asegurar. Y si no pagas, esto apenas es el comienzo. Por favor, yo no tengo dinero, les di absolutamente todo. Eso debiste haberlo pensado antes, de hacer negocios con nosotros. No eran negocios. Solo estaba tratando de salvar a mi familia. Si no lo operan a mi papá, puede perder la vida. Por favor. Está bien, quédense con mi dinero, pero ya no me cobren más, ya no me pidan más, por favor. ¿Sabes cuál es tu problema, Angie? Y veo que no te queda claro. Las personas, cuando deben dinero, pierden todo el derecho a llorar. Y más vale que consigas el dinero y rápido. ¿Y si no puedo? Entonces ve despidiéndote de tu padre. No, por favor. Por favor, con él no, por favor. Ya cállate. ¿Sabes qué? Tienes hasta mañana para pagarnos. Vamos. Por favor. Vámonos. Señorita, ¿se encuentra bien? Señor, yo le puedo explicar sobre el anillo. Yo no lo robé, yo jamás haría algo así. Lo sé, mira, no tienes que explicarme nada. Ya sé que esto no lo hiciste tú. ¿Qué? Escuché lo que dijeron esas personas antes de irse. Yo solo quería salvar a mi papá. Lo sé. Perdí mi trabajo. Perdí el dinero de la operación de mi papá. Y ahora ni siquiera tengo donde dormir esta noche. Aquí no puedes quedarte sola. Ellos pueden volver. No pasa nada. Yo encontraré otro lugar. ¿Dónde? No lo sé, pero... Mira, yo sé que después de cómo te traté en el restaurante, seguramente no me quieres volver a ver en tu vida. Pero siento que parte de esto también fue mi culpa. No es su culpa. Usted ni siquiera lo sabía. Aún así, te juzgué sin escucharte. Mira, déjame ayudarte a reparar, aunque sea una pequeña parte de todo esto. No, por favor. Yo ya no quiero causarle problemas. No es un problema. Quédate en mi casa unos días. No. De verdad, yo no puedo aceptar eso. No te estoy ofreciendo caridad, te estoy ofreciendo un lugar seguro. Por lo que escuché, mañana vienen a buscarte. Está bien. Gracias. Vamos a mi casa, allí estarás a salvo. Pero antes déjeme ir a buscar unos papeles del hospital de mi papá. Sí, está bien. Ok. Esta es mi casa, bienvenida. Mira, siéntate, tranquilízate. Voy a ver algo de beber. No. Yo no quiero incomodarlo. Con que me haya dejado pasar a su casa, ya ha hecho demasiado por mí. No, créeme que después de lo que te vi pasar hoy, esto sigue siendo poco. James, bebe un poco y tranquilízate.
Ahora, si no es mucha molestia, quisiera saber cómo fue exactamente que llegaste a tener ese anillo. Yo nunca pensé que todo esto iba a terminar así. Que Diego iba a ser un prestamista y que me hizo firmar esto. Esto está hecho para estafarte. Yo no entendía mucho de esto. Yo solo escuché que ese anillo era muy costoso. Y ellos me dijeron que yo lo podía empeñar y que podía ganar más dinero del que yo les di. Que podía operar a mi papá. Que incluso me alcanzaría para la deuda que me quedaba con ellos. Y se aprovecharon de tu necesidad. Sí. Los médicos dijeron que necesitaban operar a mi papá lo antes posible. O que si no sería muy tarde. Yo me desesperé. Busqué trabajo por todas partes, vendí todo lo que tenía. Y aún así no me alcanzaba el dinero. Y ahí aparecieron ellos. Sí. Apareció Diego. Dijo que él me quería ayudar. Que si yo compraba ese anillo barato, lo podía revender. Lo podía revender más caro. Y yo le creí. Necesitabas una salida, es entendible. Sí. Yo jamás hubiera aceptado algo robado. Jamás hubiera tocado algo que le perteneciera a alguien más. Mucho menos a alguien que ya falleció. Lo sé. Y también sé que te traté muy mal en el restaurante. No. Usted estaba indignado y con toda la razón. Eso no justifica cómo te hablé. Pero cuando te vi con el anillo, sentí como que a alguien le faltaba el respeto a la memoria de mi esposa. De verdad, yo no entiendo. Ella era Valeria. Era muy hermosa. Lo era. Que también era muy buena. De esas personas que ayudan a los demás incluso cuando nadie les ayuda a ellas. Por eso me cuesta entender cómo su propia hermana pudo hacer algo así. ¿Cómo dijo? ¿Su hermana? Hanley era hermana de Valeria. Siempre le tuve envidia. Mira, Valeria estudió, trabajó, se esforzó por lo que tenía. Y cuando nos casamos, Hanley se convenció de que Valeria era feliz solamente porque tenía dinero. Mi dinero. Y no era así. No. Valeria era feliz porque siempre se esforzó por lo que tenía. Nunca necesitó destruir a alguien para salir adelante. Ni siquiera necesitó mi dinero. Pero Hanley, ella quería las cosas fáciles. Y ella pensaba que Valeria tenía la vida que ella se merecía. No puedo creer cómo una persona puede tener tanta envidia, incluso con su propia familia. Yo tampoco. Pero ahora todo tiene sentido. ¿A qué se refiere? A que Diego y Hanley sabían exactamente lo que estaban haciendo. Hanley sabía que ese anillo es único en el país, que no podía empeñar la joya ella misma porque cualquier joyero serio hubiera investigado de dónde venía. Dios mío. Por eso fue que te la dieron a ti, para que tú cargaras con esa culpa. No puede ser. ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer? Ahora, relajarte. Has pasado por mucho hoy y deberías cambiarte. Creo que mi esposa aún tiene algunas cosas arriba que podrían quedarte. No, yo no quisiera tocar sus cosas.
Créeme que a ella le hubiera gustado mucho más eso antes que las cosas se queden guardadas para siempre. Espérame. Ve a cambiarte arriba. Están las habitaciones. La primera a la derecha es la mía, pero todas las demás están libres y puedes ponerte cómoda. De verdad, muchas gracias, señor Pablo. Yo no sé cómo agradecerle todo lo que está haciendo por mí. No tienes que hacerlo. Ve, ponte cómoda. Tranquilo que todo esto va a pasar. La señora Valeria tenía ropa muy bonita. Permiso, ¿puedo pasar? Sí, adelante. Ese era el vestido favorito de Valeria. Ay, de verdad lo siento. Si quiere me lo cambio. Yo no debí usarlo. No, tranquila. No debes cambiarte. Estás hermosa. Gracias. Valeria amaba ese color. Es un color precioso. ¿Puedo preguntar qué le pasó? Lo siento, no debí preguntar. No, tranquila. Solo que hace mucho tiempo no hablo de ella y me cuesta un poco. Lo que pasó fue que enfermó. Los médicos hicieron todo lo posible y yo también. Después de un tiempo me di cuenta de que en realidad no estaba luchando por salvarla. Estaba luchando por no perderla. De verdad lo siento mucho. Gracias. Lo que me tranquilizó es que Valeria lo sabía. E incluso en sus últimos días ella aún seguía preocupándose por mí más que por ella. Decía que quería que yo fuera feliz otra vez. Pero no sé si pueda. Yo creo que sí debería intentarlo. Porque cuando uno ama de verdad a otra persona, jamás quisiera ser el motivo de tristeza de la persona que deja atrás. Y si ella le pidió que lo siga intentando, tal vez es una manera o una forma de demostrarlo que aún lo ama. Nadie me había dicho eso antes. Y tienes razón, así pensaba ella. Perdón. ¿Sabe? Estaba pensando en algo. ¿Sobre Diego y Hanley? Sí. Diego me dijo que ese anillo costaba $10,000. Y eso me hizo pensar. ¿Y si les hacemos creer que eso cuesta más? Todo esto lo hicieron por dinero. Si ellos piensan que esa joya vale una fortuna, las personas ambiciosas, cuando tienen miedo a perder dinero, cometen errores. La ambición puede ser su final. Acabas de dar una muy buena idea. Si Hanley está involucrada, su propia codicia va a traicionarla. Así es. Pero debemos hacerlo bien, sin apresurarnos. ¿Usted cree en verdad que esas personas son tan peligrosas? Después de lo que vi hoy, no volvería a subestimarlos. Por eso necesito que me prometas una cosa. ¿Qué cosa? Escúchame, no puedes salir sola de aquí. Si Diego y Hanley fueron capaces de amenazarte, de intimidarte, de destruir tus cosas, no sé qué podrían hacerte si saben que yo me enteré de todo. Pero usted también corre peligro ayudándome. Lo sé. Por eso, vamos a hacerles creer que yo aún sospecho de ti. ¿Y si ella lo sospecha? Entonces tendremos que ser mucho más inteligentes que ellos.
Venía a entregarte esto. Mi número ya está registrado como contacto de emergencia. Si algo pasa, si tienes miedo, si alguien se te acerca, ojalá que no lo tengas que usar, pero llámame. En cuanto me llames, yo podré ver tu ubicación. No tenía que hacer todo esto por mí. No, sí tenía. Ya una vez permití que te hagan daño por no escucharte. No voy a volver a dejar que eso pase. Gracias. De verdad, muchas gracias. No he tenido uno así. Cuñadito, me sorprendió mucho tu llamada. Te llamé porque confirmé algo que pasó con el anillo de Valeria. El que le entregué cuando nos casamos. ¿Qué cosa? Profanaron la tumba de tu hermana, Andy, y se robaron el anillo con el que fue enterrada. Eso no puede ser cierto. Ojalá estuviera equivocado. Dios mío, ¿cómo alguien pudo hacer algo tan horrible? Eso es una falta de respeto, una monstruosidad. A ver, Pablo, ¿y sabes quién fue? Sí. Por eso te llamé. ¿Y quién fue? Una mesera de un restaurante. ¿Cómo se atreve? Esa gente humilde siempre termina siendo delincuente. Ella asegura que compró el anillo. Claro. Y también te va a decir que no sabía nada. A ver, Pablo, no puedes tener compasión por alguien así. Esa mujer tiene que pagar por lo que hizo. Deberías llamar a la policía, denunciarla inmediatamente para que nunca más salga de la cárcel. Sí, eso pienso hacer. Y no solamente con ella. ¿Cómo? ¿Quién más va a ir a la cárcel? Un prestamista llamado Diego. Parece ser que él fue quien le entregó la joya. ¿Diego? Sí, seguramente es un cómplice. ¿Lo conoces? Claro que no. Yo no tengo ese tipo de amistades. Seguramente lo atraparemos. Aunque, honestamente, estoy feliz por haber recuperado la joya antes de que desapareciera. Claro. Todo sea porque mi hermanita pueda descansar en paz. Sí. Y sobre todo por el valor que tenía el anillo. ¿A qué te refieres? Era una pieza valuada en $3 millones. ¿Qué? ¿3 millones? Es una pieza única. La joya central fue traída de Bélgica hace años y el diseño fue exclusivamente hecho para Valeria. Por eso mismo lo mandé a revisar con un joyero especializado. ¿Lo mandaste a revisar? Así es. Necesito confirmar que sea la pieza real. Claro. ¿Y si está bien? Tranquila. No te agobies. Quien sea que esté involucrado tarde o temprano va a cometer un error y te aseguro que cuando eso pase, pienso hundir a todos. Gracias, Pablo. Por la memoria de mi hermana, deben pagar. ¿Estás bien? Sí. Lo que pasa es que todavía sigo un poco impactada. Pablo, si necesitas algo, avísame. Lo haré.
Diego, hay que recuperar el anillo. Vale muchísimo más de lo que creíamos. Ve por Angie inmediatamente. Que recupere el anillo ya. Sé que le prometí al señor Pablo que no vendría, pero no puedo dejar de ver a mi papá. Te estuve buscando toda la mañana. ¿Qué hace usted aquí? ¿Le hizo algo a mi papá? Aún no, pero depende de ti. Por favor, ¿Tienes el dinero para pagarme, sí o no? ya le dije que yo no lo tengo. Ni siquiera he podido lograr que operen a mi papá. No tengo nada. Mira, Angie, es una cosa o la otra. O me devuelves el anillo o me pagas lo que me debes. Ya le dije que yo no lo tengo. El dueño me lo quitó. Entonces recupéralo. ¿Cómo quiere que haga eso? Por favor, suélteme. No hasta que no entiendas que conmigo no se juega. Por favor, me está lastimando. O recuperas el anillo o vas a empezar a pagarme de otra manera. No, por favor, no, se lo ruego, por favor. ¡Camina! ¿Aló, Angie? ¿A quién llamaste? A nadie. ¿A quién llamaste? A nadie. Angie, ¿estás bien? ¿Te crees muy lista? Vamos a ver si sigues así. ¡No te atrevas a tocarla, infeliz! ¡Camina! Suéltame, me ¡Camina! está lastimando. Te dije que conmigo nadie juega. ¡Camina! ¿A dónde me lleva, señor? Se acabó el tiempo. Me cansé de tanta excusa. Ahora me vas a pagar de otra manera. No, ¿a qué se refiere con eso? Espere, por favor. Tengo muchos negocios. Donde una muchachita como tú, así de bonita, créeme que es muy útil. Y vas a generar mucho, pero mucho dinero y rápido. No, yo no voy a hacer eso, suélteme. No tienes muchas excusas. Prefiero irme a la cárcel antes que hacer algo ilegal. ¿Sabes qué? Ya me cansé. Sube al auto. No. ¡Que subas al auto! ¡No me hagas repetirlo! ¡Suéltala! ¡No te vuelvas a acercar a ella! ¿Escuchaste? Ella me debe dinero. Pues arréglalo por la vía legal, porque si no el próximo con el que tendrás un problema es conmigo. No sabes con quién te estás metiendo. Con un cobarde, solo así se puede llamar a alguien como tú un cobarde. ¡Voy a llamar a la policía! Está bien. Está bien, me voy. Pero esto no se termina aquí, ¿entendieron? No se termina aquí. Nos vemos pronto. ¡Corre, corre mientras puedas! ¡Corre! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te hizo algo? Pensé que me iban a llevar. Tranquila. Tranquila, ya pasó. Tuve mucho miedo. Yo jamás voy a permitir que te pase nada. Siempre te voy a proteger, ¿entendiste? Ahora vamos, ten. Siéntate. De verdad lo siento mucho. Yo sé que le prometí que no iba a salir de la casa, pero yo necesitaba saber cómo estaba mi papá, si necesitaba algo. Mira, necesito que entiendas algo. No puedo protegerte si tú misma vas y te expones de esa manera. De verdad, yo lo sé. Algo malo pudo haber pasado hoy si yo no llegaba a tiempo. Cuando él me dijo que me iba a hacer pagar de otra manera, yo pensé que me iba a obligar. Yo pensé que me iba a obligar. Mírame. Yo no voy a permitir que nadie más te vuelva a tocar así. De verdad lo siento mucho. Yo solo quería ir al hospital y regresar. Nunca imaginé que me lo iba a encontrar ahí. Mira, está bien,
Es mi culpa por no tomar en cuenta lo de tu padre. Pero ahora mismo yo mando escoltas para que se aseguren de que esté bien y mando a mi apoderado para que esté pendiente de todo lo que él necesite. Gracias, señor. Muchas gracias. Y discúlpeme por meterlo en tantos problemas. Incluso hasta perdí el celular que usted me dio. Diego se lo llevó. Pero no se preocupe que yo lo voy a pagar. No, no es eso. Creo que ese idiota acaba de ayudarnos sin darse cuenta. ¿Ayudarnos? Diego cometió un error hoy. Un error grande. No entiendo a qué se refiere. A que sé exactamente qué es lo que más quiere Hanley. Dinero. Y cuando la gente quiere dinero, deja de pensar con claridad. Vamos a ponernos en contra. ¿La va a llamar ahora? Sí. Bueno, Hola, Hanley. Hola, Pablo. Tenemos un problema. ¿Qué pasó? El joyero terminó de revisar el anillo. Es falso. Hanley, el anillo que recuperé es falso. ¿Eso cómo puede ser posible? La joya no coincide y la montura tampoco. Alguien me cambió la joya original. Y solo hay una explicación. Ese tal Diego debe tener el verdadero. No. Eso no puede ser. Sí. Seguramente todo fue planeado. Usó a la mesera para distraernos y cubrirse, mientras él tenía la joya real. Hanley, estoy hablando de una pieza valuada en millones. Claro. Seguro él sabía el precio real. Por supuesto. Y ahora, él seguro está planeando venderla mientras todos estamos distraídos investigando a la mesera. Se va a salir con la suya, se va a quedar con el dinero. no. Yo no voy a permitir eso. No voy a permitir que roben el anillo de mi hermana. Voy a informar a la policía. No, Pablo, espera. Quizás haya alguna solución antes de formar un escándalo. ¿Y cómo piensas hacer eso? Tranquilo. Yo tengo mis contactos. Voy a averiguar qué pasó. Está bien. Me avisas cualquier cosa que necesites. Estoy al pendiente, ¿sí? Tranquilo, Pablo, no te preocupes. Yo misma voy a averiguar qué pasó con la pieza real. Hanley. Y ten cuidado con ese tipo. Es muy astuto. Y es un mentiroso. No te preocupes, Pablo. Así será. Diego. ¿Cayó? Completamente. Ahora Hanley va a presionar a Diego por nosotros. ¿Y si se da cuenta que esto es una trampa? No se va a dar cuenta. Cuando la gente está cegada por el dinero, pierde la claridad y empieza a desconfiar incluso de sus propios aliados. Hola, mi amor. ¿Qué te pasa? Eso mismo debería preguntarte yo a ti. ¿Estás loca o qué? Me diste un anillo falso, Diego. ¿De qué demonios estás hablando? Del anillo de mi hermana. Ya me enteré que tú le entregaste a la ingenua de la Angie un anillo falso y te quedaste con el verdadero porque sabías que valía millones. ¿Tú de verdad crees eso? Claro que lo creo, porque sé que tú eres ambicioso. Yo no sabía nada. Entonces, explícame, ¿por qué el joyero dijo que la joya era falsa? Falsa. Sí, ya Pablo lo descubrió. Eso no tiene sentido. Claro que tiene sentido, Diego. Yo te entregué exactamente el anillo que tú sacaste de la tumba esa noche. Diego, ese anillo vale 3 millones. Y no pienso permitir que tú lo disfrutes solo. Me engañaste. ¿Por qué me viste la cara? Ya te dije que yo no sabía nada, yo no tengo nada. ¿Por qué debería creerte? Porque si hubiera sabido que ese anillo vale millones, jamás te hubiera involucrado. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta que no me dijiste la verdad? Ya te dije que yo no tengo nada. ¡Mentira! Tú misma me entregaste el anillo que sacaste del ataúd ese día. Porque confío en ti, Diego. Por eso mismo.
¿Y ese celular? Se lo quité a Angie. Contesta. ¿Acaso es tu cómplice? ¿Quién habla? Yo tengo el anillo original que están buscando. Y si quieren recuperarlo antes de que la policía se descubra todo, vengan al cementerio. ¿Quién eres? Eso no importa. A ver, ¿y tú cómo sabes del anillo? Sé mucho más de lo que creen, y si no llegan pronto, quizá Pablo también termine enterándose. Tenemos que ir, Diego. ¿Y si es una trampa? ¿Y si es verdad que tiene el anillo? Yo no voy a permitir que alguien más disfrute esa fortuna. Está bien, vamos. Porque si alguien más sabe de todo esto, tenemos que arreglarlo ya, antes de que llegue tu cuñadito. Y también antes de que se desaparezca el anillo nuevamente. Sube. Vamos. No me gusta nada de esto. A mí tampoco. Pero si alguien realmente tiene el anillo, no podemos permitir que se escape, Diego. ¿Tú quién eres? Sabía que vendrían. A ver, no estoy entendiendo nada aquí. Claro que entiendes. ¿Todo esto es una trampa? No. No. Esto es una oportunidad. Aquí hay suficiente dinero para desaparecer y empezar una vida nueva. Pero solo es para quien diga la verdad primero. Pablo, yo no entiendo nada de esto. Pero te lo juro, que jamás habría querido hacerle daño a mi hermana. No, no. No mientas más. Esta es la única oportunidad que les doy. Quien hable, se queda con todo. Y el otro va a la cárcel. Ustedes deciden. Yo no tengo nada que decir. Perfecto. Diego, ¿no te gustaría quedarte con este dinero? ¿O prefieres ir a la cárcel con Hanley? Porque sabes que eso va a pasar. ¡Fue él! Él me manipuló. Me dijo que solo era una joya vieja. Pero yo no puedo creer que todo esto se haya ido tan lejos. ¿Qué? Pablo, yo estaba bastante vulnerable. Con la pérdida de mi hermana, no pensaba claramente y Diego se aprovechó de eso. Eso no es verdad, no le escuches. Tú me dijiste que nadie se iba a enterar de esto. Porque tú eras la que necesitaba el dinero. ¡Mentira! ¡Mentira! Fuiste tú la que insistió en que saque el anillo de la tumba. Porque tú me dijiste que eso valía una fortuna. Yo ni siquiera sabía cuánto valía. ¿Ah, no? Curioso. Porque alguien sí sabía exactamente cuánto valía. Diego nunca pensó en compartir el dinero contigo. Después de todo, él fue quien lo tuvo mucho más tiempo. No le hagas caso. No le hagas caso. Mira, lo que está intentando es ponernos en contra. Todo esto es una trampa. No digas más. Piénsalo bien, Hanley. Si él realmente tenía la joya original, significaba que podía irse con millones y tú terminabas cargando con toda la culpa. Y mientras tú te arriesgabas, él seguramente ya estaba pensando en cómo quedarse con el anillo para él solo. ¡Eso no es verdad! Entonces explícame por qué el anillo pareció cambiado. Lo sabía. No, escúchame. ¡Me traicionaste! No te quedes con las manos vacías, Hanley. Acepta este dinero antes de que él se quede con todo. ¿Sabes qué? Sí. Sí fuimos nosotros, ¿y qué? Ya yo estaba cansada. Cansada de que mi hermana lo tenía todo. ¿Y yo? Yo solo era la sombra de ella. Me cansé de que todos hablaran de mi hermana
como Valeria la buena, la inteligente, la exitosa, la empresaria. Yo quería la vida que ella tenía. ¡Ya cállate! ¡Claro que quería su vida! Porque mientras ella viajaba, tenía empresas, tenía dinero, tenía todo. Vivía rodeada de lujos. Yo estaba ahí, siempre mirándola desde abajo, como si yo fuera poca cosa. Y por eso profanaste la tumba de tu propia hermana. Ella ya no está, Pablo. ¿Para qué te servía ese anillo? Fue ella la que insistió en que usáramos a la mesera para cubrirnos. Porque tú me dijiste que ella era perfecta para culparla. Porque necesitaba el dinero. Tenía muchas deudas que pagar por las apuestas. Me estaban buscando en todo lado. Y tuviste la oportunidad para salvarte. Tú también querías el dinero. Por supuesto que sí. Porque quería tener todo lo que mi hermana tenía y yo no. Y aún así te preguntas por qué nunca fuiste feliz como Valeria. Claro que era feliz, Pablo. Valeria lo tenía todo. Tenía empresas, tenía dinero. Y te tenía a ti. No. Valeria era feliz porque ella tenía algo que jamás en tu vida vas a tener. Vas consigo misma. Señores oficiales, creo que escucharon suficiente. No, quedan detenidos por profanación de sepulturas, extorsión y asociación ilícita. No puede ser. Nos tendieron una trampa. Todo esto es culpa tuya. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Cálmese. Manos atrás. Esto no puede estar pasando. Ella también tiene la culpa. Ella está involucrada porque recibió el anillo. Porque ustedes me engañaron. Me arruinaste la vida, Angie. No, Hanley. Ustedes dos se arruinaron la vida solos. Pablo, por favor, déjame explicarte, ¿sí? No hace falta. Solo quería decirles que el anillo siempre fue real. Lo único falso fue el amor que sentías por tu hermana. Porque cuando alguien ama de verdad, no destruye la memoria de su propia familia por dinero. Llévenselos, gracias. No, suéltame. ¡Suéltame! De verdad lo siento mucho. Yo no tomé ese anillo, pero te pido disculpas por las personas que sí lo hicieron. Yo no te conozco, pero sé que fuiste una gran persona. ¿Qué es esto? Para la operación de tu padre. No, yo no puedo aceptar esto. No, sí puedes. Si no me tienes que devolver nada, no es un préstamo. Es una disculpa por todo lo que mi familia permitía que vivieras. Usted no tiene la culpa de todo lo que ellos hicieron. Tal vez no. Pero sí tengo la culpa de haberte juzgado antes de conocerte. Pablo, muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Gracias a ti. Tenía que conocerte para volver a confiar en las personas. Ahora vamos al hospital. Quiero acompañarte. Sí, vamos.
todavía no puedo creer todo lo que pasó. Ni yo, papá. Pero mírate, hace días estabas destruida y hoy hasta vuelves a sonreír. Pensé que lo iba a perder todo, papá. Honestamente, hubo un momento donde ya no supe ni qué hacer. Pero seguiste adelante. Por usted. Porque usted no se iba a rendir. Y mírelo, en unos días le van a dar de alta. Señor Pablo. Espero no interrumpir. Claro que no. Pase. Señor Nocelo. No tengo palabras para agradecerle todo lo que hizo por mi hija y por mí. No tiene nada que agradecer. Claro que sí. Le devolvió la tranquilidad, mientras otros solo querían destruir. Su hija hizo mucho más por mí de lo que ella imagina. Y hablando de devolver, ¿Las escrituras de la casa? volvieron a tu nombre esta mañana. Todos los bienes que Diego obtuvo mediante extorsionar y cobros ilegales fueron recuperados después de la investigación. Jamás pensé que iba a volver ahí otra vez. Bueno, pues ahora piensa cómo vas a pintarla cuando regreses. Hija, por fin terminó esta pesadilla. Sí, papá. Señor Pablo, muchísimas gracias por todo. No tienes nada que agradecer. Fuiste tú quien soportó todo sin perder la bondad que te hacía única. Cualquier otra persona, después de todas las humillaciones que ella pasó, hubiera acabado llena de odio. Pero tú no. Porque usted me enseñó que aún existen personas buenas. Por eso. Gracias. Pero ya te dije 20 veces que no me llames ni señor ni me digas de usted. Solo Pablo está bien. Perdón, Pablo. Bueno, te perdono si aceptas dar un paseo conmigo. Claro, si tú quieres y si tu padre está de acuerdo. Claro que sí. Sería un placer.